Gracias, Quique. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y la realidad es contundente. Nunca se ha hablado tanto de dietas, de bajar de peso o de vida saludable y sin embargo nunca había habido tantas personas viviendo con obesidad. A esto se le conoce como la paradoja 2026. ¿Qué está pasando realmente con nuestra salud metabólica? Para entenderlo y saber qué podemos hacer, nos acompaña el doctor Luis Dorado, médico cirujano especialista en nutrición clínica y obesidad. Doctor, gracias por estar aquí para acompañarnos. Yo feliz en este día, sobre todo muy importante para nosotros. Empecemos Gracias. por lo básico, que se busca estigmatizar la obesidad. ¿Qué es obesidad? La obesidad es una enfermedad. Hoy en día yo creo que hay que entender que el lema del 2026 es 8,000 millones de razones. Y 8,000 millones de razones porque son 8,000 millones de personas que van a vivir con obesidad en 10 años si no actuamos. Y no entendemos que la obesidad es una enfermedad biológica, que tiene raíces profundas genéticamente hablando, que tiene que ver con hormonas, que tiene que ver con el eje intestino-cerebro, que tiene que ver con la biología del tejido adiposo. La célula adiposa se enferma. Células adiposas son células de grasa. Sí, La célula de la grasa se enferma. Hablamos de adipocitopatía, ¿no? Vamos a ponerlo así. O sea, no es porque la gente diga, yo quiero ser así. O sea, o es como mitad y mitad. El de que tienes una enfermedad o es porque así me considero, me gusta mi cuerpo y así quiero ser. Yo creo que también hay que entender que la obesidad también influye en aspectos sociales y obesogénicos. Como un ambiente obesogénico puede ser que nuestra alimentación actualmente se basa más en alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, bebidas industrializadas. Entonces, el sistema de alimentación global también influye. Entonces yo no podría poner en un contexto solamente esa parte a la persona o al paciente. Totalmente. Tengo que entender el ambiente también. En el Día Mundial de la Alimentación que se celebra en octubre, pues hablamos también de que tenemos que tener una alimentación digna, ¿verdad? Pero también la globalización, el incremento en la población, pues es un factor. ¿Cómo alimentas a la población? Pero hoy justamente en día, doctor, lo que decía Pepe en la entrada me parece muy interesante y es totalmente cierto, la paradoja 2026. Claro, porque hoy en día consumimos productos más sanos, se venden en todos lados. Antes era muy caro comprar cosas más sanas, hoy no. ¿Por qué entonces hay tanta obesidad? Porque ya el bienestar, la salud, los productos sanos están en todos lados. Pues sí, realmente yo creo que también hay que entender este acceso a la alimentación, ¿no? Ajá. Podría poner un ejemplo muy drástico. Actualmente el lugar donde más refresco se consume en el mundo, que son 232 litros por año, por persona, es en Chiapas. En Chiapas. O sea, imaginemos, del mundo. No, imaginemos Son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Alimentación. Entonces, vemos que, vaya, no es que sea un problema solamente porque yo decidí, o sea, ¿por qué decidí o por qué llegamos a eso? Acceso al agua, la educación, programas sociales, o sea, es bastante complejo. Yo creo que no podría yo poner esa parte de la obesidad en una toma de decisión en una persona. Hay que primero trabajar. Hay muchos factores. Hay muchos factores, ¿no? Hay que trabajar y buscar puentes de comunicación. No es que sea la industria mala tampoco. Claro, busquemos hay mucha desinformación. una, primero, concientización de la enfermedad. Ahora decíamos, ¿por qué hay más enfermedad si tenemos también acceso? Bueno, ahora la alimentación orgánica es limitada también y es más costosa. Y a mí no se me hace tan barato, doctor. La verdad sí es muy costoso y pues obviamente hay mucha gente que no lo puede pagar, que quisiera hacerlo y tener una buena alimentación, pero lamentablemente estamos en un país lo orgánico, que no se puede. Lo orgánico que muchas veces ni siquiera es orgánico. Ajá. Pero si tú vas a un mercado aquí en México, y lo hemos platicado aquí en Sala del Sol, puedes comer sanamente. Pero tú ves mucha gente que con pocos recursos siempre se compran 2 litros de refresco, que es lo que está comentando el doctor. Exactamente. De un ambiente obesogénico, ¿qué quiere decir esto? Que favorece la presencia de obesidad. Y Katy, tú ibas a comentar algo. Sí, justamente. Estamos viendo también porcentajes en la niñez que, o sea, desde ahí parte de cómo pueden los padres, por ejemplo, empezar desde chiquitos a inculcarles hábitos diferentes, como lo platicaba mi Gaby. Totalmente. Yo creo que la alimentación en la familia empieza desde los papás. Cuando vamos al súper, ¿qué es lo que primero elegimos? A veces el cereal, a veces lo más práctico, el producto más industrializado. Tenemos que ir buscando alimentarnos con productos de temporada, buscar snacks más saludables y no tan industrializados. La obesidad infantil está siendo un gran riesgo. Sí, peligroso. De verdad, o sea, estamos hablando de que probablemente en 2035 sean
3 de cada 5 niños vivan con obesidad. ¿A qué se le considera obesidad, doctor? Para que entienda. O sea, una cosa que quizás estemos pasados de peso y otra cosa es obesidad. Es que hoy no hablamos de obesidad como un término de exceso de calorías y falta de gasto energético. ¿Qué es obesidad? Hoy hablamos de que la obesidad es. ¿Por qué? Porque tiene demasiados orígenes. Yo puedo hablar de decir que tengo inflamación de mi célula grasa y eso puede generarme resistencia a la insulina. Hablo que la resistencia a la insulina que es una condición donde mi insulina no está trabajando bien con mi glucosa o azúcar y eso generarme cambios en mis hormonas del apetito y la saciedad. Hoy puedo hablar de un intestino donde el microbioma, que es la flora intestinal, vamos a ponerlo así, los bichitos que viven dentro, pudiera ser no tan saludable y generarme necesidad de comer ciertos alimentos a nivel conductual. Hoy puedo hablar que la obesidad también es hormonas, ¿no? Que tienen que ver con la regulación de las hormonas tiroideas. Pero también hay que entender que la grasa ya también es un tejido endocrino, o sea, una glándula Cada vez se que complica más, funciona claro. con energía. El músculo, ¿no? Yo puedo romperme un hueso y estar incapacitado y eso generarme obesidad. Ah, exacto. Sí. Entonces, Sí, sí. Y por estamos ejemplo, hablando de obesidad. Si hay gente que nos está viendo, que dice, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi forma de alimentarme, de hacerlo, pero ya está grande. Yo estoy de acuerdo que desde pequeños, como dice Katy, los papás tienen esa responsabilidad de guiar a sus hijos. Pero ahorita que ya estamos grandes y que quiero cambiar, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué debemos de hacer? Yo creo que hay que identificar primero si tengo un problema con mi peso, acudir con un especialista. Claro. Ojo, el nutriólogo no te va a ir a poner una dieta. El nutriólogo te va a orientar a tener una alimentación saludable y equilibrada. Eso, aprender a comer. Exacto. Y si vemos que hay un problema para llevar a cabo eso, bueno, ya hay un problema médico que debe ser diagnosticado. La obesidad debe ser diagnosticada y tratada por un especialista en eso. Entonces, el primer cambio también podemos decir, empiezo a dejar de tomar bebidas azucaradas en exceso, empiezo a tomar más Hacer agua, ejercicio. a comer mejor. Claro. La actividad física debemos de empezar a aumentarla y a lo mejor no significa ir al gimnasio. Caminar. Yo puedo bajarme del metro una estación antes y caminar, pero oye, está muy inseguro. Bueno, las escaleras eléctricas, en lugar de subirlas, empieza a bajarlas. El hacer a veces actividades en casa, barrer, trapear. Movernos. Como dicen, actividad pequeños física. cambios hacen la gran Poco diferencia. a poco, tampoco tenemos que ir al gimnasio. Quitémonos esa cosa de que para ser activos hay que ir al gimnasio. Salir a caminar, pasear al perro, salir a caminar con tu pareja. O sea, el aumentar tu número de No pasos. es comer caro, no es ir al gimnasio. Se puede dormir. hacer, claro. El dormir. siguiente sería dormir, llegar a bien. tus 7, 8 horas de sueño. Y la última, plenitud. La plenitud es empezar a tener tu espiritualidad, Qué bonito. tu conexión con tus amigos, con tu familia, con tu gente, porque la salud mental es la base para que puedas sostener lo demás. Es un- Doctor, ok, mil qué gracias. Y yo No, creo que es gracias. importantísimo lo que nos está explicando, que veamos a la enfermedad, a la obesidad, como una enfermedad multifactorial, que si bien hay ambientes que propician la aparición de esto, hay que tratar de eliminar lo que se puede eliminar, que son estos ambientes, y sobre todo en una época en donde hay tantos tratamientos, como dice el doctor, acudir al especialista, pero aplicar la prevención desde casa de chicos, y la prevención empieza con el ejemplo. Con eso los dejamos. Mil gracias, doctor. Gracias, Gracias. Doc. Gracias. 8,000 millones de razones. Gracias, 8,000 Doc. millones.